Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Cuarto de Arte. Y en esta ocasión vamos a hablar de qué es el hombre desde un punto de vista filosófico. ¿Qué es el hombre? En el libro Antropología Filosófica, el autor Cassirer Ernest nos da una respuesta parcial a esta pregunta. Se dice que es una criatura constantemente en busca de sí misma, que en todo momento de su existencia tiene que examinar y hacer el escrutinio de las condiciones de la misma. En este escrutinio, en esta actitud crítica respecto a la vida humana, radica el valor de esta vida. Con esto se intenta explicar un poco el carácter introspectivo del ser humano y el nivel de conciencia que tiene que tener de sí mismo. En este pensamiento autorreflexivo, el que lo conduce por las distintas partes y lugares del conocimiento, donde la búsqueda del sentido del mundo y de su propio entendimiento le da un valor agregado a la existencia, donde la sociedad aceptará o buscará nuevos valores para otorgarle este significado. En su apología, Sócrates afirma: una vida no examinada no vale la pena vivirla. Esta conclusión es, pues de forma metafórica, tal y como lo es el mismo Sócrates, el propósito del hombre. La búsqueda constante de preguntas que expanden el conocimiento alarga el camino y su propósito cabe señalar sin una ruta definida. En el mismo libro citado de Cassirer nos dicta: el conocimiento propio, declara, es el requisito previo y principal de la realización que nos conecta con el mundo exterior a fin de gozar de sí mismo. Tenemos que tratar de romper la cadena de nuestra verdadera libertad. Por lo cual se refiere que esta misma adquisición del conocimiento y conciencia de sí mismo, lo que le da un sentido al hombre desde su interior al exterior, sin tenerlo nos sería imposible ser conscientes de nosotros, pues bien entonces es la adquisición de este conocimiento donde el hombre encuentra su propia libertad. El hombre es una amalgama de conocimiento adquirido o aprendido que solo busca su saciedad. La introspección nos revela tan solo aquel pequeño sector de la vida humana que es accesible a nuestra experiencia individual. Jamás podrá cubrir por completo el campo entero de los fenómenos humanos. El hombre, en la extensa búsqueda del conocimiento, ha descubierto múltiples verdades, a las cuales se les encuentra respuestas con diferentes campos de estudio, por lo cual el tema de las verdades absolutas resulta delicado, así como el simple hecho de definir al hombre, ya que esta definición no cuadrará con otros campos de estudio, como si se viera simplemente una parte de la misma figura. En la naturaleza, lo mismo que en el conocimiento humano, las formas superiores se desarrollan a partir de las inferiores. Percepción sensible, memoria, experiencia, imaginación y razón se hallan ligadas entre sí por un vínculo común. No son sino etapas diferentes y expresiones diversas de una y la misma actividad fundamental, que alcanza su perfección suprema en el hombre, pero en la que, de algún modo, participan los animales y todas las formas de vida orgánica. De esta manera, el autor nos demuestra su teoría de cómo nosotros mismos vamos creciendo y evolucionando, ya no por una cuestión externa de la naturaleza, sino más bien por una propia, teniendo más bien sus necesidades básicas cubiertas. El hombre trabaja en su intelecto, por lo cual el conocimiento no es puramente un interés teórico, va más allá de la especulación, ya que se reconoce como la obligación de cualquier hombre el conocerse a sí mismo y a su propio entorno. Si describimos las cosas físicas en los términos de sus propiedades objetivas, el hombre solo se puede describir y definir en términos de su conciencia. El hombre primeramente define su entorno y el mundo físico que lo rodea. Una vez que haya encontrado o aceptado sus respuestas, comenzará a buscarse a sí mismo. Sin embargo, el hecho de describir o definir el entorno
es la manera y la forma que tiene el hombre de definirse a sí mismo, ya que tanto los objetos como los animales, al no tener o no conocer una conciencia de estos, el hombre se las da para su uso y al hacerlo se autodefine. Los temas que trata Sófocles en sus tragedias por lo regular consisten en la descripción del comportamiento humano. Sus historias plantean interrogantes primordiales acerca de la naturaleza del hombre. Este por lo regular sufre vértigo y cae víctima de la angustia, las circunstancias y la voluntad de los dioses, los cuales ponen a prueba su inteligencia, razón y voluntad. Sófocles suele poner a prueba la capacidad mental y la fuerza del hombre en un sentido de moral y prudencia, poniendo a prueba las acciones humanas y buscándolo poner en la disyuntiva de los problemas éticos. Es así entonces que cada proceder de nuestros personajes lleva una responsabilidad y tiene algo de ingobernable para el hombre. El razonamiento humano es limitado y como tal éste no puede medir sus propios actos, porque el hombre ve parcialmente aquello que se le presenta y debe buscar esta verdad. En ese espacio indescifrable para el sujeto yace la tragedia, cuyas consecuencias resultan imponderables porque los héroes querían hacer lo mejor y de eso se ha obtenido el peor resultado. Los personajes en Sófocles son individuos que van en contra del sistema establecido, oponiéndose en ocasiones involuntariamente a los dioses, ya sea por desconocimiento o por ignorancia, por lo cual el hombre es inevitablemente lo que se podría denominar como un ismo, que se opone necesariamente a lo ya existente, ya que el hombre busca transformar y modificar su entorno e incluso se rebela contra la misma naturaleza y realidad que lo rodea. La simple existencia del personaje de Edipo es desde su nacimiento una tragedia, aun siendo un buen hombre, ya que no puede alcanzar la sabiduría sin la catástrofe. El conflicto entonces se desencadena por factores ajenos e intangibles para la mente. La obra en sí es una expresión perfecta de lo que puede ser el hombre por su naturaleza. La obra, pues, está enmarcada por los sentimientos de pavor y de conmiseración que despierta a Edipo. En definitiva, Sófocles expone conceptos absolutos para poner en evidencia radicalmente lo esencial del alma del hombre. Los personajes en Sófocles tienen certezas, aunque en verdad desconocen los límites severos del conocimiento humano, pero es por esto que avanzan en la búsqueda de éste, provocando su propia desgracia. Exponen en actos un entrecruzamiento indefinido de emociones y sensaciones de lo que es vivir en un desequilibrio, los temores y las faltas de certeza. Tal y como sucede en la historia, Edipo se pregunta la causa de su desgracia, y esa indagación acerca de la razón hace que caiga en un estado de angustia y que las circunstancias lo arrastren. Cuando se da cuenta de lo que pasó, su suerte ha cambiado definitivamente. Es entonces una catástrofe en todos los términos literarios. Es así entonces que el saber requiere una actitud reflexiva y mantiene abierto y expectante al sujeto. La pasión del saber está en preguntar, y el saber ayuda entonces a definir o buscar la identidad del hombre, creándose o definiéndose a sí mismo. Sófocles otorga de tal manera el perfil y el aspecto decisivo que hace a flotar el conocimiento humano. Volviendo a la obra de Cassirer, el conocimiento, o más bien la adquisición de éste, es lo que definirá al ser humano. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparando con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. Existe una diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo. En el segundo, la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento. La ficción de Edipo Rey impulsa la perfección de lo que nos acontece y ayuda a prescribir nuestras vidas, nos favorece a conocer lo cambiante y lo regular de las posiciones humanas, para ayudarnos a conocer y a decidir por nosotros mismos, ya que precisamente la situación trágica subsiste, conflictiva, pues constituye la naturaleza innata del hombre. Es así entonces que la cultura humana
tomada como un conjunto de conocimiento y saberes, puede ser descrita como el proceso de la progresiva autoliberación del hombre. El lenguaje, el arte, la religión, la ciencia, etc., constituyen simplemente facetas de este proceso.